la guerra sucia, pero sucia en serio, contra Claudia. No es que yo recomiende que lo hagan, yo no tengo vela en el entierro, no me da enteramente lo mismo lo que hagan o no, pero me parece lógico lo que... Irse negativo. El manual ahorita es go negative con Claudia, no con López Obrador, o también con López Obrador, pero ya con ella, con investigación de oposición, con chismes, con todo. A buena entendedora, con Ina Afinogénova. No todo es lo que parece ser. Generación Z parece una descripción sociológica de un grupo etario, pero la expresión viene de otra disciplina. Explicar el mundo en base a dividirlo en generaciones deriva del marketing, es decir, de aquellos que se dedican a vendernos cosas. Para vender, segmentar puede ser muy útil. Si queremos vender videojuegos, apuntamos a los jóvenes gamers. Si lo que queremos es vender viajes apacibles para bañarse en aguas termales, tendremos que subir la edad de nuestro público objetivo. Desde el marketing, el discurso de las generaciones, baby boomers, millennials, centennial, ahora generación Z, se filtró por medio de la prensa comercial hacia todo el discurso público. En los últimos meses y semanas, con la rebelión en Nepal, Perú, Indonesia y Madagascar, la expresión generación Z pasó a ocupar la escena política. ¿Por qué la política, o mejor dicho, por qué cierta política importa una categoría que viene del marketing? Me hago la misma pregunta de un modo más suspicaz. ¿Qué nos están queriendo vender y qué le están queriendo vender a los jóvenes, aquellos que están instrumentalizando una agenda en nombre de la generación Z? La semana pasada, antes de que se realizara la marcha de la generación Z en México, decíamos que en los casos anteriores en otros países, generación Z era una etiqueta que se usaba para describir a la rebelión que ya había ocurrido. La rebelión no se autoidentificaba ni se convocaba como generación Z. La etiqueta aparecía en los medios de comunicación para describirla posteriormente en las notas. Decíamos también que en México era distinto. Generación Z fue la etiqueta para convocar a una movilización en contra del gobierno de la 4T. Si las rebeliones anteriores habían sido espontáneas, la marcha en México fue manufacturada por una maquinaria política, comunicacional y sobre todo algorítmica. En el caso mexicano, la expresión generación Z esconde el intento de instrumentalizar a los jóvenes en función de una agenda que no se declara. La movilización de la generación Z no surgió de la generación Z, surgió a partir de la ingeniería social algorítmica que repasamos en las secciones anteriores. ¿Qué antecedentes tenemos acerca de una ingeniería social similar, del intento de fabricar una rebelión y de instrumentalizar a un grupo social en función de intereses que no son los suyos? Para encontrar antecedentes que nos sirvan para entender lo que está ocurriendo en América Latina, tengan la certeza de que esto atañe a América Latina, no se termina en México, apenas acaba de empezar, pues podemos mirar al este de Europa y viajar 2 décadas hacia atrás, cuando yo vivía allí y tenía una edad similar a la que hoy puede tener alguien de la generación Z. En aquel momento ocurrieron lo que se llamó revoluciones de colores: naranja en Ucrania, de las rosas en Georgia y revolución de los tulipanes en Kirguistán. La primera de estas rebeliones prefabricadas no tuvo color, ocurrió en Serbia y fue en el año 2000. Para rastrear la fabricación de estas rebeliones tenemos que dirigir la mirada hacia otro rincón en el mundo, a la costa este de Estados Unidos, a la ciudad de Boston, y allí buscar la sede de un think tank, la Albert Einstein Institution. Su creador fue Gene Sharp, fue un filósofo que se dedicó a desarrollar la teoría de la acción no violenta y que escribió manuales que detallan los pasos a seguir para derrocar gobiernos. Los manuales de Sharp fueron adoptados por los servicios de inteligencia de Estados Unidos y utilizados para derrocar gobiernos que no eran funcionales a sus intereses. En el caso de Serbia, el grupo utilizado se llamó Otpor y su líder fue un estudiante, Srđan Popović. Popović era asesorado por un oficial de la inteligencia estadounidense, el coronel Robert Helvey, un especialista en acciones secretas. Los protagonistas no se privaron de contar esta historia. Filmaron un documental que se llama ¿Cómo empezar una revolución?, donde la narran en primera persona. Luego de ser derrocado el gobierno de Serbia de Popović, convirtió la manufactura de rebeliones en un negocio rentable y muy bien financiado. Creó una ONG llamada
Canvas, Centro para la Acción No Violenta y Estratégicas Aplicadas. Al igual que hacían los maestros desde el Albert Einstein Institute, se dedicó a formar activistas para derrocar gobiernos. El foco engañoso señala que se dedican a derrocar dictaduras. La realidad es que se dedican a derrocar gobiernos que no estén alineados a los intereses de Estados Unidos. Importa nada que sean dictaduras o que sean democracias. Luego de la caída del gobierno de Serbia, Popović fue reconocido por los servicios prestados y presentado como una luminaria del mundo intelectual. Además, escribió su propio recetario para generar rebeliones prefabricadas. En los años 2011 y 2012, volvió a ocupar algunos titulares y apareció en esos rankings, digamos que caprichosos, que se arman en algunos medios de tipo las 100 personas más influyentes del año. ¿Qué pasó por aquellos años en 2010, 2011 y 2012? A las revoluciones de colores ocurridas en el este europeo y en países de la ex Unión Soviética le aparecieron hermanas las primaveras árabes en el norte de África y en Medio Oriente. Prestemos atención a la geografía porque nada ocurre de manera casual. Cuando Rusia comienza a reposicionarse en el mapa geopolítico, las revoluciones de colores ocurren en países cercanos. Se trataba de restarle aliados, debilitarla y colocar ahí a peones de Occidente. Luego, entre 5 y 10 años más tarde, China, aliada con Rusia, va tejiendo un espacio geoeconómico sobre el cual se proyectan sus intereses que llegan hasta Europa. Aún no existía formalmente la iniciativa de la Franja de la Ruta de la Seda, pero esas fuerzas ya estaban en desarrollo. El bisturí apuntó entonces a crear una fractura y a desestabilizar Medio Oriente y el norte de África, a generar caos controlado en el corazón energético del mundo. Se trataba de impedir la constitución de un espacio geoeconómico que fuera desde Pekín hasta Lisboa. Se trataba también de generar una tensión entre China y Rusia de un lado y Europa en el otro. Hoy ya conocemos los resultados. A partir del último eslabón de aquella cadena, desde el inicio de la guerra en Ucrania, Europa se convirtió en el hermano menor de Estados Unidos y su alineamiento irrestricto a Washington lo está llevando, de hecho, a una crisis cada vez más profunda. El patrón que estamos repasando es que las contrarrevoluciones manufacturadas surgen primordialmente en las regiones del mundo que son clave para la estrategia estadounidense en un momento determinado. Me pregunto, y los invito a ustedes que se lo pregunten conmigo, ¿qué región en el mundo es clave para la geoestrategia de Estados Unidos bajo la administración Trump? ¿Qué región en el mundo es clave para que el repliegue pueda ser exitoso? ¿A dónde habría que apuntar los cañones para los cambios de régimen en esta etapa? Lamento la mala noticia. Desde ahora el foco está puesto en América Latina. Permítame un breve repaso para puntualizar temas que ya hemos tratado en la base. Venezuela está amenazada por un despliegue militar frente a sus costas. Colombia fue desertificado para poder acusar al gobierno de Gustavo Petro de favorecer al narcotráfico. Brasil padece intentos de desestabilización con el narcoterrorismo como excusa. Los ataques ya comenzaron sobre todos los gobiernos que no están alineados con la agenda de la Casa Blanca. El narco se encuentra en el centro de esta agenda. Faltaba la operación para empezar a atacar al gobierno de México y el sábado pasado esa operación parece que ya comenzó a medio tomar forma. Estos manuales de guerra híbrida para insurrecciones prefabricadas se amoldan bien a la situación actual en México. ¿Por qué digo esto? Cuando no hay una oposición política legitimada, cuando la oposición está fragmentada y desprestigiada frente a la sociedad, estos manuales ofrecen un recetario para buscar y para crear actores sociales que enfrenten al gobierno que se pretende derrocar. En una entrevista concedida hace 2 años al diario El País de España, Sergio Popović dejó algunos consejos que ayudan a entender lo que está ocurriendo en México. En esa entrevista destaca la importancia de tener una misma visión, de crear un lenguaje común y de colocar los anzuelos apropiados para que los pececitos se ensarten. Dice Popović, y cito textualmente, hay muchos movimientos sociales que pretenden lograr apoyos apelando a la democracia y a los derechos humanos, pero muchas más personas se sumarían si sonara en el discurso la palabra corrupción o algo que les puede afectar personalmente. Lo que nos está diciendo entonces es que no importa si hay o no hay corrupción, lo que importa es que corrupción es un anzuelo de amplio espectro capaz de interpelarnos a todos. Narcotráfico o narcogobierno es otro anzuelo de amplio espectro. ¿Quién podría estar a favor de un narcogobierno? Nadie, claro.
Cuando en un país hay en marcha un proyecto político que no conviene al poder económico local y extranjero, cuando en ese país no hay una oposición articulada a su servicio, ese poder económico busca otros actores para esconderse detrás de ellos e instrumentalizarlos en función de sus intereses. La generación Z es hoy en México el mascarón de proa detrás del cual se esconde el poder económico aliado a Estados Unidos con el objetivo de desestabilizar al gobierno. Los jóvenes mexicanos, los jóvenes de todo el mundo, tienen muchos motivos genuinos para protestar. Un mundo con pocas oportunidades, donde es difícil conseguir trabajo y donde los trabajos se pagan poco. Un mundo en el que una casa o un departamento ya no son una vivienda, son un bien para especular en el mercado y gracias a la especulación se convierte en inaccesible. El problema de los jóvenes en México, el problema de los jóvenes en todo el mundo, es que los ricos y los poderosos han construido un mundo lleno de objetos deseables pero inaccesibles. Esos ricos y esos poderosos son los dueños de los algoritmos que a través de las plataformas sobreexplotan a cientos de millones de trabajadores en todo el mundo. Sobreexplotan a quienes se la pasan pedaleando arriba de una bicicleta para que un algoritmo decida cuánto hay que pagarles. Esos ricos, esos poderosos son también los dueños de los algoritmos que a través de las redes sociales pretenden manipular a una generación para instrumentalizarla en contra de sí misma. Fui a Budapest a petición del Instituto Nacional Republicano, que estaba prestando apoyo al movimiento de oposición serbio. Y una parte en particular de ese movimiento de oposición era Otpor, que en serbio significa resistencia. Hablamos durante un rato y dije, aquí falta algo. No hemos hablado sobre quién es el líder de esta organización. ¿Quién es el líder? Y uno de ellos me contestó, no tenemos líder. Y yo dije, un momento chicos, yo no me he caído de un árbol mientras venía hacia aquí. Alguien tiene que estar dirigiendo una organización que ha movilizado a toda la sociedad serbia.